Me usó como niñera durante 10 años, pero cuando pedí un favor, me llamó inútil. Cuando mi mamá murió, yo acababa de cumplir 13 años. Intento recordarlo sin que se me cierre la garganta, pero es imposible. Ese momento dividió mi vida en dos. La parte donde aún tenía a la única persona que me amaba sin condiciones, y la otra, donde todo se volvió incierto. Mi papá había desaparecido cuando yo tenía apenas 4 años. Así que, con su ausencia ya instalada como una costumbre y sin más parientes disponibles, no quedaba mucho que decidir. La única opción era Lucía, la hermana menor de mi mamá. Tenía 35 años, 3 hijos y una vida que, al menos por fuera, parecía en orden. Pero bastaron un par de semanas para notar que no lo estaba tanto. En el entierro, entre abrazos torpes y sollozos que parecían más nervios que pena, Lucía me dijo al oído: tú conmigo siempre tendrás casa. Yo no voy a dejar que crezcas sin una madre. Y yo, en medio del desconcierto, con la ropa negra pegada al cuerpo y el alma desgarrada, le creí. Los primeros días en su casa fueron un enredo entre el duelo y la costumbre nueva de vivir con una familia que no era la mía. Ella intentaba preparar algo caliente para la cena, pero terminábamos comiendo arroz con atún o lo que encontrara congelado. Mis primos eran pequeños, inquietos, ruidosos. Lucía decía que me veían como una hermana mayor, pero la verdad es que yo solo era la figura más grande en la casa que no les gritaba. Me asignaron una esquina del cuarto de invitados, una cama inflable que se desinflaba en la madrugada y una lámpara que parpadeaba si alguien usaba el microondas. Todo olía a temporal, como si mi presencia no estuviera pensada para durar. A las pocas semanas, las cosas empezaron a cambiar, sutiles pero claras. Lucía trabajaba turnos dobles como recepcionista en una clínica dental y comenzó a dejarme encargada de los niños cada vez con más frecuencia. Al principio, eran unas pocas horas por la tarde, pero pronto esas horas cubrían desde la salida del colegio hasta que ella volvía, entrada la noche. Decía cosas como: tienes buena mano con ellos o no hay cómo pagar niñera, y tú eres parte de esta casa. Así empezó una rutina silenciosa donde dejé de ser una niña en duelo para convertirme en cuidadora a tiempo completo. Preparaba las meriendas, ayudaba con tareas, bañaba al más pequeño, y me quedaba dormida repasando mis apuntes en la mesa del comedor. Lucía nunca fue cruel abiertamente. No me insultaba, no me levantaba la mano. Pero cada gesto venía cargado de esa culpa suave, esa deuda no dicha que te hace sentir que tienes que devolver algo que nunca pediste. Cada vez que intentaba decir que estaba cansada o que necesitaba estudiar sin distracciones, ella respondía con un suspiro y frases como: ¿y tú crees que a mí me resulta fácil, o yo también hago sacrificios por ti? Me fui apagando en silencio. Cada cumpleaños era una mención rápida, un pastel comprado al paso y un feliz día entre la prisa. Las fiestas, los regalos, la atención, todo era para los niños. Yo me quedaba en la cocina, recogiendo platos o preparando mochilas para el lunes. Cuando conseguí una beca para una universidad comunitaria, fue gracias a una orientadora del colegio que me ayudó a escondidas. Si Lucía se hubiese enterado, habría dicho que eso no se ajustaba al horario familiar. Para ella, cualquier cosa que hiciera por mí misma era un acto de rebeldía. Pero lo que realmente me despertó fue un detalle mínimo. Una petición, una sola. Había conseguido una entrevista para un empleo administrativo en una firma pequeña. Solo necesitaba que me prestara el carro una mañana. No pedía que me llevara ni que lo dejara todo por mí, solo el carro, por unas horas. Pensé que después de tantos años de servicio silencioso, no sería mucho pedir. Su respuesta fue seca, acompañada de una risa corta y un gesto de desprecio que me cruzó el cuerpo como un látigo. Yo no crié hijos inútiles, me dijo, y mucho menos voy a prestarte mi carro para que juegues a ejecutiva. Esa noche, me encerré en el baño chico, el que casi nadie usaba. Me senté en el borde de la bañera, sin llorar, sin rabia aparente. Solo estaba en blanco. Como si, después de tantos años de estar apagada, de pronto todo el cansancio me hubiera golpeado de una sola vez. Me miré al espejo de azulejos partidos. No reconocí lo que vi. No era una joven de 23 años con metas. Era una sombra. Una sombra útil, pero vacía. Y ahí, justo ahí, sentí por primera vez que algo se encendía. No era furia. Era algo más frío. Era claridad. No iba a gritar. No iba a armar una escena. Iba a devolver lo que recibí, una carga muda. Una responsabilidad disfrazada de afecto. Una consecuencia inevitable. Y así empezó todo. 3 semanas después de aquella frase que me partió en dos, tomé una decisión sin dramatismos. Nunca más le iba a pedir nada a Lucía. No lo hice desde la rabia inmediata. Lo hice desde un lugar más hondo, más claro. Entendí que con ella no había matices. Para Lucía, todo lo que no fuera obediencia ciega se le traducía como deslealtad. No cabían los grises. Si no encajabas en el molde que había tallado para ti, entonces eras un estorbo. Ese molde que había fabricado para mí desde que llegué, el de la cuidadora silenciosa, la ayudante doméstica disfrazada de sobrina agradecida.
La mañana de la entrevista, me desperté antes de que sonara el despertador. No porque lo necesitara, sino porque el cuerpo ya estaba entrenado para levantarse con tensión, como si en cualquier momento un niño llorara o alguien gritara que se acabó el pan. Me puse la ropa más decente que tenía escondida en el fondo del armario, una blusa blanca y un pantalón negro que no destacaban, pero al menos no estaban arrugados ni manchados. Metí los tacones en una bolsa plástica y salí con los tenis puestos para caminar hasta la estación. Cruzando la ciudad con 2 transbordos y una caminata final bajo el sol, llegué a la oficina donde sería la entrevista. El lugar era modesto, pero limpio. Olía a café recién hecho y a ese perfume suave de alfombra nueva. Me senté con las palmas sudadas sobre las piernas, tratando de no demostrar lo desesperada que me sentía. Respondí cada pregunta con la honestidad que pude sostener sin quebrarme. Hablé de organización, de resolver conflictos, de paciencia, de mantener la calma en el caos. Nunca dije que todo eso lo había aprendido cocinando para 3 niños, controlando rabietas y lavando vómito a las 3 de la mañana. Pero creo que se me notaba en la voz. La supervisora, una mujer de rostro amable pero ojos muy atentos, me miró fijamente al terminar y dijo: no tienes experiencia formal, pero se nota que sabes cómo manejar líos. Eso vale mucho. Una semana después me enviaron el correo con la oferta. No era un gran sueldo, pero incluía algo que jamás había tenido: horario definido, posibilidad de crecer y un pase de transporte. Esa noche, mientras los niños dormían y Lucía aún no llegaba, metí mis cosas en una maleta vieja. No dejé notas, ni reclamos, ni dramatismos. No le debía una despedida, porque no me estaba escapando. Me estaba yendo con dignidad. Me mudé a un estudio pequeño al otro lado de la ciudad. Un lugar con cocina y baño propios. Dormía en un colchón inflable que se desinflaba cada noche, pero no importaba. Por primera vez, nadie me pedía nada. Nadie esperaba que resolviera el mundo antes del desayuno. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre, revisaba si había loncheras para preparar, pero luego me recordaba que ya no era necesario. Era libre. Libre de turnos que no me correspondían. Libre de culpas que no eran mías. Y entonces pasó algo que le dio sentido a todo. Durante una capacitación en el trabajo, el instructor nos habló sobre créditos fiscales. Nos explicó cómo funcionaban las deducciones por cuidado infantil, cómo muchas personas usaban el nombre de familiares para inflar devoluciones. Nos advirtió que el IRS investigaba ese tipo de fraudes con lupa, y que bastaba una denuncia bien sustentada para que se abriera una auditoría. Yo me quedé en silencio, pero algo hizo clic dentro de mí. Recordé los años que Lucía presumía el reembolso que le llegaba del gobierno. Siempre decía lo mismo: este año me devuelven una barbaridad, y eso que puse que te pago como niñera. Se reía como si fuera una broma interna. A veces hasta me lo decía con cariño forzado: tú ayudas más de lo que crees. Pero yo nunca vi un centavo. Nunca firmé un contrato. Nunca accedí a que usara mi nombre. Nunca hubo ni un gracias. Esa noche, busqué todo lo que pude sobre las denuncias anónimas al IRS. Aprendí que no hacía falta ser abogada. Que no necesitaba dar mi identidad. Solo debía reunir los datos correctos: fechas, montos, nombres, direcciones. Y contar la verdad. No lo hice por venganza. Lo hice porque si alguien usó mi existencia como excusa para sacar provecho económico, entonces debía responder por eso. Guardé toda la información en una carpeta digital. Capturas de pantalla, mensajes, comentarios suyos en redes sociales, incluso una copia de un formulario que alguna vez me pidió firmar sin decirme para qué era. Me sentí dueña de algo. Por primera vez, tenía algo de control sobre mi propia historia. Un mes después, Lucía volvió a aparecer. Me llamó una tarde cualquiera. La pantalla del celular me mostró su nombre, y por un instante dudé si contestar. Pero lo hice. No preguntó cómo estaba. No dijo hola. Solo soltó: el viernes voy a salir con unas amigas y no tengo con quien dejar a los niños. ¿Tú pasas por ellos, sí? Como si nunca me hubiera ido. Como si aún viviera en su casa y siguiera disponible para su agenda. Le recordé que trabajaba a tiempo completo, que ya no vivía cerca, que no podía salir antes del horario de oficina. Su respuesta fue tan predecible que ni me inmuté. Ay, no empieces, ¿ahora te vas a poner en ese plan? Yo te cuidé cuando nadie más quiso. No me hagas esto. Su voz se quebró en lo justo, como si supiera qué botones apretar. No me dejes colgada. Tú sabes lo que es la familia. Me limité a decir que no contara conmigo. Y esa noche, después de colgar, abrí la carpeta digital. La que tenía toda la evidencia. No porque quisiera vengarme, sino porque entendí que era hora. Que no estaba haciendo nada malo. Que decir la verdad no es traicionar a nadie. No envié la denuncia esa misma noche. Esperé unos días más. No por miedo, sino por cuidado.
Consulté de forma confidencial con una asesora legal del trabajo que a veces daba orientación sobre trámites fiscales. Le hice una pregunta sencilla, sin dar detalles personales. ¿Qué pasa si alguien declara que le pagó a un familiar por cuidado infantil sin haberlo hecho realmente? Su respuesta fue directa, casi quirúrgica. Eso es fraude tributario. Y si se prueba que los datos fueron falsificados, puede derivar en sanciones, penalidades económicas, incluso cargos más serios si se detecta un patrón. Le pregunté si había forma de denunciarlo sin involucrarme directamente. Me dijo que sí. Que existía un formulario especial para eso. Que podía completarse de manera anónima si se aportaban los datos suficientes. Y ahí supe que estaba lista. Esa noche descargué el formulario. Me senté frente a la computadora y, con una calma extraña, empecé a llenar cada campo. El nombre completo de Lucía. Su dirección. El número de seguro social que conocía de memoria porque tantas veces vi sus papeles sobre la mesa. Los años en los que había presumido sus reembolsos. Los mensajes donde me agradecía en broma por hacerla quedar como buena madre contribuyente. Redacté un resumen claro. Sin adornos, sin rencores explícitos. Solo la verdad, fui obligada a cuidar a sus hijos durante años sin recibir un pago, y luego ella utilizó mi nombre para justificar deducciones falsas. Lo firmé sin dudar. Lo metí en un sobresellado y lo envié desde una oficina postal al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar que pudiera asociarse conmigo. No me tembló la mano. No tuve dudas. Y si algo me pesaba era no haberlo hecho antes. Lucía no solo había abusado de mi tiempo y mi silencio. También había hecho dinero con eso. Y lo peor era que aún lo justificaba. Aún pensaba que darme techo era sinónimo de propiedad. A las pocas semanas, me sentí más ligera. Dormía mejor. Trabajaba con más concentración. Aprendía cosas nuevas, como manejar bases de datos, preparar presupuestos básicos, resolver conflictos con clientes sin levantar la voz. Empecé a sentirme a alguien que podía aportar algo más que presencia. Y entonces llegó el día en que el silencio se rompió. Una tarde cualquiera, mientras revisaba informes de gastos, me entró un correo de Lucía. El asunto decía, ayúdame, por favor, escrito con signos de exclamación y palabras en mayúsculas, como si gritar por escrito pudiera moverme. Lo abrí. Contenía fotos mal enfocadas de documentos del IRS, cartas con sellos rojos y anotaciones de auditores pidiendo explicaciones. Había una mezcla de desesperación y desorden en cada imagen. En el texto, Lucía me pedía que firmara una declaración jurada donde confirmara que si había recibido pagos por cuidar a sus hijos. Que dijera que fueron en efectivo, por eso no quedaban registros. Justificaba su pedido con una frase que me dejó helada: nunca te faltó techo ni comida, eso también cuenta como pago. Me quedé paralizada frente a la pantalla. No por sorpresa, sino porque, incluso ahí, al borde de las consecuencias, no era capaz de pedir perdón. No decía me equivoqué, ni lo siento. Solo urgencia. Solo excusas. Solo manipulación envuelta en tonos maternales. No respondí de inmediato. Salí a caminar alrededor del edificio. El aire me ayudó a despejar el nudo en el pecho. Sentí rabia, sí. Pero también confirmación. Esa denuncia, esa decisión, era lo mejor que podía haber hecho. Porque ya no era solo una cuestión emocional. Era una deuda de justicia. Al regresar, redacté una respuesta breve. Clara. Directa. No puedo firmar ningún documento falso. Jamás recibí pagos por el cuidado de tus hijos. Y cualquier intento de obligarme a mentir puede ser interpretado como obstrucción. Cerré con una frase que no tenía veneno, pero sí peso. Le recordé lo que ella misma me había dicho años atrás. Tú dijiste que no criabas hijos inútiles. Y tenías razón. Yo ya no vivo a expensas de nadie. Su respuesta llegó poco después. Un correo lleno de reproches, acusaciones, frases hechas, que era una desagradecida, que la había traicionado, que después de todo lo que hizo por mí, le pagaba así. Que estaba destruyendo una familia. Lo leí sin inmutarme. No porque no doliera, sino porque ya no me atrapaba. No tenía fuerza. Era como ver una obra repetida, con los mismos diálogos de siempre, pero sin alma. Días después, recibí un mensaje por Instagram de uno de mis primos. El mayor, que ya tenía 17 años y trabajaba medio tiempo en una tienda. Me pedía ayuda para completar el formulario de becas. Su mamá no tenía tiempo. Tardé en procesarlo. Porque significaba algo importante, que, a pesar de todo, aún me veía como alguien confiable. Como alguien que podía ayudar. Le dije que sí. Que lo ayudaría, pero desde mi lugar. Ya no era su hermana mayor sustituta. Ya no cruzaba la ciudad cargando mochilas ni limpiaba vómitos a escondidas. Ahora era una mujer con su propia vida. Con límites. Nos conectamos por videollamada. Le expliqué paso a paso.
Cuando terminamos, me dijo, gracias. Siempre estás cuando uno necesita. Lo dijo con esa naturalidad que duele y cura al mismo tiempo. Cerré la llamada y me quedé mirando la pantalla en blanco. No quería destruirlos a ellos. Nunca fue contra mis primos. Pero había una línea que necesitaba trazar. Un límite que, por fin, ya no se desdibujaba. Mi plan no era vengarme. Mi plan era liberarme. Pasaron 6 meses desde que envié aquella denuncia. Y aunque no volví a saber directamente de Lucía durante ese tiempo, las señales del colapso comenzaron a llegar por sí solas. En trozos. En comentarios sueltos de conocidos. En publicaciones casi imperceptibles que sus hijos dejaban en redes. Como piezas de un rompecabezas que se armaba solo. La auditoría fiscal no solo se confirmó, sino que se amplió. Revisaron año por año cada declaración que presentó, incluyendo gastos por cuidado infantil. Buscaron registros, comprobantes, transferencias, cheques, cualquier indicio de que sus deducciones tuviesen algún respaldo. No encontraron nada. Solo su palabra y una narrativa débil basada en pago en efectivo a familiar. Mi denuncia, esa verdad escrita sin rabia, bastó para poner en duda todo. Cuando Lucía supo que no bastaría con una explicación a medias, intentó cambiar de postura. Ya no se mostraba desesperada. Ahora era una madre indignada que se sentía víctima del sistema. Decía que solo quería criar bien a sus hijos. Que si había cometido errores, fue por necesidad, no por malicia. Pero el sistema no trabaja con excusas emocionales. Y cuando le llegó la sanción oficial, con recargo e intereses acumulados, no hubo espacio para discursos. La cifra exacta nunca la supe, pero según lo que uno de mis primos comentó en una videollamada que atendí por error, la deuda superaba los $10,000. Intentó negociar, pero no podía acceder a ningún tipo de devolución futura hasta saldar el monto completo. Fue entonces cuando empezó el desespero real. Y con él, el desarme. Refinanció la hipoteca de su casa. Esa misma que siempre dijo que sería el legado para sus hijos. Pero el dinero no alcanzó. Porque ya arrastraba otras deudas, tarjetas, préstamos de consumo, cuotas atrasadas, que había acumulado en el intento de mantener una imagen de estabilidad. Empezó a vender cosas. Primero los aparatos innecesarios, la cámara profesional que compró para un curso que nunca terminó, el proyector del garaje. Después, los muebles. Luego, organizaba ventas de garaje cada fin de semana. Las fotos aparecían en historias de sus hijos, una caja con el letrero 5 pesos cada cosa, acompañada por emojis de risa. Una vez vi una publicación donde uno de ellos decía algo como, vengan a salvar mi infancia en oferta. Me quedé mirando esa frase con un nudo. No por Lucía, sino por ellos. Por esos niños que vendían pedazos de su vida porque su madre no supo hacer las cuentas, ni asumir sus límites. Y aunque el dolor era evidente, lo que más sentí fue certeza. Yo no estaba equivocada. Si no hubiera puesto ese límite, seguiría ahí, sosteniendo una estructura que nunca me quiso sólida, solo útil. La última vez que Lucía intentó contactarme fue a través de una carta. No un correo, no un mensaje. Una carta física, escrita a mano, dejada en la recepción de mi oficina. El sobre no llevaba mi apellido. Solo mi nombre, escrito con letra redonda y bordes decorados como si fuera una tarjeta de cumpleaños. Dentro, una hoja rosada con márgenes florales. Su tono era más suave, casi nostálgico. Me decía que entendía si yo estaba molesta. Que no me culpaba, aunque sí soltaba frases como una hace lo que puede cuando se siente herida. Pero necesitaba un favor. Me pedía que firmara como codeudora para un préstamo privado. Decía que no me estaba pidiendo dinero, solo mi nombre. Que era solo para levantarme un poquito. Que el préstamo sería para volver a estabilizar a la familia. No respondí. No llamé. No hice nada. Guardé la carta en una caja donde tengo cosas que no quiero quemar, pero tampoco conservar a la vista. Porque entendí que sanar no era solo irme de su casa. Era mantenerme lejos cuando intentara arrastrarme de nuevo. Su situación no la había transformado. Solo la había dejado sin recursos. Y ahora buscaba a la única persona que aún podía servirle. Ya no como sobrina. Como garantía. Pero yo ya no era garantía de nadie. Había dejado atrás esa versión de mí. Para entonces, ya me había afianzado en el trabajo. Me ofrecieron un contrato fijo como asistente de análisis fiscal. El sueldo era modesto, pero bastaba. Había cambiado el colchón inflable por una cama con respaldo. Las ollas prestadas por una batería que compré en cuotas. Tenía un escritorio que yo misma pinté con barniz barato y una planta artificial que no necesitaba cuidados, pero alegraba el ambiente. Con mis primeros ahorros, compré un carro usado. Rojo, sencillo, nada espectacular. Pero tenía algo que no había sentido en años, autonomía. No dependía de rutas, ni favores. Tenía llaves. Tenía control. Y a veces,
Al manejar por las mismas calles por donde caminé durante años con zapatos en la mano y el sol quemándome la espalda, sentía un orgullo sereno. Uno que no necesita aplausos. Uno que solo se siente en el cuerpo cuando sabes que sobreviviste y saliste entera. Lucía podía seguir diciendo que la traicioné. Podía pintarme como la desagradecida que le dio la espalda después de todo lo que hizo. Pero yo sabía la verdad. No la derrumbé yo. Se le vino abajo sola. Porque construyó sobre las espaldas de otros. Y cuando una de esas espaldas se enderezó, no hubo como sostener el resto. 18 meses después de haberme ido de su casa, la última ficha del dominó cayó. La noticia me llegó como solían llegarme las cosas relacionadas con Lucía, a través de comentarios dispersos, publicaciones que no buscaba y frases perdidas en conversaciones ajenas. Fue en los comentarios de una foto cualquiera de una compañera del colegio de uno de mis primos donde leí: ¿supiste que vendieron la casa de los Gómez? Y alguien respondió: sí, dicen que la mamá tuvo que mudarse. Que le congelaron las cuentas o algo así. Esa noche no pude evitar buscar la dirección. Lo hice más por cerrar un ciclo que por morbo. Encontré el anuncio en una página de remates inmobiliarios. Las fotos eran duras. Habitaciones vacías, muebles arrumados en la esquina, una cocina que parecía abandonada hace meses. Todo tenía el aire de algo que se dejó caer por falta de manos. No fue placer lo que sentí. Tampoco lástima. Fue validación. Porque todo lo que ella había sostenido durante años, su estatus, su comodidad, sus sacrificios, estaba construido sobre lo que otros le daban sin pedirle cuentas. Y cuando esa base se retiró, no quedó nada. Más adelante, supe por una amiga en común que intentó renegociar con el banco, pero no logró cumplir ni con las condiciones mínimas. Su ingreso, disminuido por la deuda con el fisco, no alcanzaba para cubrir una hipoteca de más de 2.000 mensuales. Su tarjeta principal había sido cancelada por morosidad. La otra, al límite desde hacía meses. Terminó alquilando un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, en una zona que siempre criticó por ser poco para sus hijos. Pero ahora compartía ese espacio con 3 adolescentes que ya no eran fáciles de manejar, y que comenzaban a notar, aunque ella intentara ocultarlo, que algo se había roto. Mientras tanto, yo logré algo que nunca pensé posible. Apliqué a un programa de asistencia para compradores primerizos y, después de meses de trámites, conseguí firmar por mi propio departamento. Pequeño, sencillo, 2 ambientes. Pero mío. Me levantaba cada mañana, ponía agua para el café y abría las ventanas como un acto simbólico. Ese lugar no era una deuda. No era un favor. No era un espacio prestado bajo condiciones implícitas. Era fruto de cada jornada que soporté cuando quería tirar la toalla. De cada vez que decidí seguir adelante sin mirar atrás. A veces, uno de mis primos aún me escribe. El del medio, que ahora trabaja medio tiempo en una tienda mientras estudia en línea. Me pregunta por becas, por subsidios de libros, por formularios. Me cuenta pequeñas cosas, como que cocina para sus hermanos porque Lucía llega tan agotada que ya ni pelea si le sirven arroz con atún por 3ª vez en la semana. Yo le respondo. Siempre con disposición, pero con claridad. No soy su madre. No soy su niñera. No soy la hermana mayor que alguna vez me impusieron. Soy una adulta que conoce sus límites. Ayudo desde mi lugar. Con respeto, sin volver a poner el cuerpo para sostener a una familia que me trató como extensión, no como persona. Lucía no volvió a buscarme. No hubo disculpas. No hubo flores. No hubo cartas con tinta nueva. Solo ese silencio espeso que dice más que 1000 discursos. Estoy segura de que, en su versión de la historia, sigo siendo la traidora. La que se fue, la que olvidó lo que hicieron por ella. Pero yo ya no necesito que su relato coincida con el mío. No necesito que entienda que no la destruí, solo dejé de sostenerla. Y eso fue suficiente. Mi venganza nunca fue un estallido. No hubo escenas, ni portazos. Fue un proceso. Lento, firme, silencioso. Fue justicia en forma de límites. Fue el acto de no volver. De no caer en el juego de la culpa. De no creer que haberme dado techo le daba derecho sobre mi vida entera. Ahora, cuando me siento frente a mi escritorio, con la taza de café a un lado y el sol entrando por la ventana, no me siento poderosa. Me siento libre. Que es muchísimo más valioso. Si algún día me la cruzo en una sala de espera, o en una tienda, probablemente no diré nada. No por orgullo. No por temor. Sino porque ya no tengo nada que decirle. Todo lo que ella tomó, lo perdió sola. Todo lo que yo logré, me lo gané con las manos libres. Y eso, más que una revancha, es una victoria. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.